Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Vamos a comenzar revisando algunos conceptos que quedaron de alguna forma pendientes en la parte teórica sobre la suma de Riemann y sobre la integral de Riemann, que básicamente es una alternativa de definición a lo que hace el libro guía. Dicho eso, vamos a comenzar hablando brevemente, muy breve, sobre lo que es el supremo de un conjunto. Esto podría ser perfectamente el comienzo de un curso de cálculo 1, pero no estoy seguro que lo revisen en ese curso, entonces lo vamos a comentar rápidamente ahora. Ustedes bien conocen el conjunto de números racionales, que tiene dos operaciones que son la suma y la multiplicación y cumplen ciertas propiedades. En matemática decimos que ese conjunto tiene la estructura de cuerpo, por las propiedades de la suma y de la multiplicación. Sin embargo, cuando uno trabaja con números racionales, en algún sentido uno siente como que le faltan algunos números. Por ejemplo, si uno piensa en los números positivos, que elevado al cuadrado son menores que 2, ciertamente algunos números racionales cumplen con esto y otros números racionales no cumplen con eso. Pero a uno le gustaría después de esto pasar a la igualdad. A uno le gustaría decir que existe un número que elevado al cuadrado es igual a 2, pensemos un número positivo, y que hace la separación entre los números cuyo cuadrado es menor que 2 y los que tienen un cuadrado mayor que 2. Ese número no es racional. Entonces, en ese sentido, uno siente que si ubica los números racionales en una recta, están faltando algunos números. Y para completar eso, uno trabaja básicamente con límites de sucesiones o alguna estructura matemática de ese tipo, que no es tan simple de explicar, así que no lo vamos a hacer ahora, y obtiene los números reales, que básicamente es una completación de los números racionales. Ahora sí, cuando uno imagina una recta numérica, cada punto de una recta como objeto geométrico le corresponde a un número real, y están ordenados, y todo funciona correctamente, a diferencia de los racionales que tienen algunos agujeros, como habíamos mencionado antes. Y uno puede decir que la diferencia entre los números racionales y los reales, o bien una propiedad que se cumple en los reales pero no en los racionales, es el llamado axioma del supremo. Esto les puede servir si en algún momento se encuentra con la palabra supremo en algún libro y que no se lo mencionaron anteriormente. Si ustedes tienen un subconjunto de los reales, acotado superiormente, entonces existe una cota superior. Si pensamos en el conjunto, por ejemplo, de los números que elevado al cuadrado son menores que 2, hay cotas superiores. Por ejemplo, el 2 es una cota superior para el conjunto, porque 2 al cuadrado es mayor que 2, y lo mismo con todos los números de ahí para adelante, entonces estamos pensando en números que son menores que 2. Pero uno puede mejorar esa aproximación y puede decir, por ejemplo, que 1,5 también es una cota superior. Puede mejorar eso y decir que 1,45 es mejor cota superior, en el sentido que son más chicos. Y uno puede seguir reduciendo, y en el caso de los números racionales, para ese conjunto no hay una cota superior mínima. Así que ese problema se resuelve cuando trabajamos los números reales. Existe una cota que podemos decir superior, que es la menor de todas. Y ese se le llama supremo.
Hay una forma bien precisa de definir el supremo, no lo vamos a hacer aquí, pero nos vamos a quedar con la idea de que es la menor cota superior. Lo que funciona con cotas superiores también funciona con cotas inferiores. Eso lo voy a anotar rápidamente para que tengamos el nombre. Esto ya no es axioma porque se puede demostrar a partir del axioma del supremo, pero también es válido. Si conjunto acotado inferiormente, existe una cota inferior que es la más grande posible y a ese se le llama ínfimo. Para estos conceptos igual conviene dedicarle un buen tiempo para poder entender a qué se refiere, y más todavía si no estamos dando una definición precisa. Sin embargo, nos vamos a quedar con la idea de que son cotas superiores y cotas inferiores óptimas. Es todo lo que necesitamos para la explicación en adelante. Entonces ahora vamos a pasar al contexto del curso, de lo que es la integral definida. Entonces vamos a considerar, como estuvimos haciendo durante las clases de teoría, una función definida de un intervalo cerrado y acotado desde A hasta B con valores reales. Nada de esto funciona si la función no fuera acotada, así que nosotros vamos a tener que agregar esa hipótesis, que no fue indicado en los apuntes, hay que decirlo, la función es acotada, tanto superior como inferiormente. Entonces existe un ínfimo y un supremo para los valores posibles. Vamos a definir, igual que antes, una partición del intervalo A, B. Vamos a pasar al gráfico de una función de este tipo, una función de referencia, si lo vemos así. Así, dado el gráfico de nuestra función, igual función de x. Durante las clases definimos el concepto de suma de Riemann. Había que elegir un punto en cada intervalo de la partición y usarlo para levantar rectángulos. Ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros en cada intervalo consideramos el ínfimo de los valores posibles, estrictamente hablando un ínfimo, pero por lo menos en caso de continuidad como la figura, podemos hablar de un valor mínimo. Elegimos el punto más bajo de la función. Nosotros definíamos lo que es una suma inferior. En cada intervalo hay que elegir el punto más bajo posible, que es lo que estoy marcando ahora con color verde. Y con eso nosotros construimos rectángulos. Ahí está. Eso viene a ser una función, una suma inferior. De igual manera vamos a indicar una suma de Riemann particular. Eso ya lo vimos, lo revisamos en las clases. Una suma Riemann particular. Con un tercer color vamos a ver el concepto de suma superior. En cada intervalo elegimos el supremo, que viene a ser la menor de las cotas superiores, asociado en este caso como a un valor máximo, por lo menos en caso de continuidad. Y vamos eligiendo un punto en cada parte. Lo único malo de hacerlo así es que no se distingue la primera suma, pero en fin, ustedes saben que hay tres sumas aquí. Vamos a volver a escribirlo.
La suma inferior, que depende del punto y de la partición, es una suma del área de los rectángulos. Pero la altura ahora vienen a ser los ínfimos de la f en el intervalo k por el delta x sub k. Vamos a indicar cuáles son esos intervalos. El I sub k va desde x sub k menos 1 hasta x sub k. Con azul habíamos representado la suma de Riemann. Depende de la función, de la partición y de los C sub k, pero yo les dije que no íbamos a sobrecargar tanto la notación. Y ya ven que esto en realidad queda demasiado largo, así que en la sumatoria, en vez del ínfimo, colocamos el f evaluado en C sub k. Por delta x sub k. Lo mismo con la suma superior. Ahora necesito la función y la partición solamente. Esta es la sumatoria. Todas estas sumas van desde k igual a 1 hasta n. Tenemos que elegir los supremos, que muchas veces se le asocia al máximo, por lo menos en caso de continuidad. Ya. ¿Qué es lo que ocurre en caso general? Hay dos cosas importantes. La primera, no, al revés, es que las sumas inferiores siempre son menores o iguales que la suma de Riemann, y las sumas de Riemann siempre son menores o iguales que las sumas superiores, están ordenadas de esa manera. Y lo otro importante es que cuando nosotros agregamos puntos en la partición, recuerden que esto siempre es con la idea de considerar particiones con cada vez más puntos, intervalos cada vez más chicos. Al agregar puntos, las sumas inferiores aumentan y las superiores disminuyen. Bueno, siempre van a estar ordenados de manera que una suma inferior sea menor que una suma superior. Entonces uno podría considerar un supremo para las inferiores y un ínfimo para las superiores. Digamos, ¿cuánto puedo subir con las inferiores? ¿Cuánto puedo bajar con las superiores? Y si eso es lo mismo, entonces la función se dice que es integrable. Es una forma alternativa de definir. Y lo bueno es que cuando ocurre esto, cuando la función es integrable, y quizás esto es lo más importante de lo que voy a decir de esta como revisión, de esta alternativa de revisión, es que si la función es integrable, entonces yo puedo usar la suma de Riemann para calcular la integral, usando, digamos, cualquier sucesión de particiones donde la norma tiende a cero. Eso lo voy a anotar porque me parece que es importante destacar. Bueno, ya hemos dicho esto. Es integrable. Entonces la integral desde a hasta b de la función se puede calcular como límite de una suma de Riemann eligiendo las particiones de manera conveniente. Por ejemplo, yo puedo dividir siempre en n intervalos del mismo largo, que es como lo típico en los primeros ejemplos. Divido un intervalo en n partes iguales y elijo siempre el extremo de la derecha, como c sub k. Eso es una forma de calcular una suma de Riemann, depende del n. Y eso, cuando n tiende a infinito, converge a la integral. Entonces, con herramientas de sucesiones podemos encontrar cuánto vale esa integral. No es la única manera de hacerlo.
sea, elegir en el intervalo igual y el extremo de la derecha no es la única manera de hacerlo, pero es como lo recomendable en los primeros ejemplos. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Dividir un intervalo en partes iguales, elegir los extremos de la derecha, escribir explícitamente la suma de Riemann, calcular la sumatoria, que normalmente es la parte difícil de esto, y finalmente calcular el límite, cuando n tiende a infinito. Eso fue como la revisión que quería hacer. Vamos a ver si ustedes tienen alguna duda. Ahora sí, alguien que me quería preguntar un ejercicio libre, Tomás. Ahora ya lo busco. Vamos a esperar. Bien, el ejercicio, vamos a ver cuál es. Necesito que me habiliten la función de compartir. Vamos a ver si lo logro resolver ahora. Problema de ejercicio 1 al 2. Dos aproximaciones finitas para estimar el área bajo la función empleando una suma inferior o superior con una cierta cantidad de rectángulos del mismo ancho. Si es inferior o superior, la explicación es similar. Y las dos funciones que estamos considerando, el intervalo desde 0 hasta 1, son funciones crecientes. Entonces vamos a explicar uno de ellos como para que se entienda bien. Y los otros tres los va a tener que, bueno, los puede realizar a partir de eso. Vamos a elegir la función x cubo. Con la parte B, o sea, una suma inferior con 4 rectángulos del mismo ancho. Ahora, si necesito como, claro, volver a compartir. Entonces la función que íbamos a elegir era x cubo, desde 0 hasta 1. O sea, del intervalo 0,1 a valores reales. F de x es igual a x cubo. Vamos a tomar una suma inferior, que ya hemos explicado ahora qué es. Con 4 subintervalos. Del mismo ancho. El dibujo no va a quedar muy a escala, pero nosotros sabemos que es creciente y que es convexa en el sentido como que la pendiente va en aumento. Puede hacer así para que, solamente para explicar la idea. Entonces tenemos el intervalo de 0 hasta 1, lo tenemos que dividir en 4 partes iguales. Esto tampoco va a quedar muy a escala la división, pero no importa. Está dividido en 4 partes. Vamos a elegir, pues ahí está dividido en 4 partes iguales. Tenemos que indicar cuáles son estos puntos. El 0, un cuarto, un medio, o bien 2 cuartos, 3 cuartos y 1. Vamos a indicar la suma inferior con color azul. Eso significa que en cada intervalo de la partición tengo que elegir el punto más bajo, el que tenga el punto menor en la imagen. Y como la función es creciente, tenemos que elegir entonces el extremo de la izquierda. En el último intervalo sería entonces elegir 3 cuartos
En el tercero sería 1/2. En el otro es 1/4 y en el primero es 0. Ahí lo marqué como bien delgado. Entonces los intervalos son, vamos a anotar igual, o más que eso, vamos a anotar la partición. Conociendo la partición, conocemos los intervalos también. La partición es esa. Como la función es creciente, y queremos una suma inferior, los c sub k vienen a ser iguales a los x sub k menos 1, extremo izquierdo de los intervalos. Entonces nosotros vamos a recordar aquí que el x sub k es k sobre n, para cada k desde 0 hasta 4, k sobre 4 en realidad, y el largo de cada intervalo es 1 sobre 4. Así que nosotros sabemos que los puntos que estamos eligiendo, que son el extremo izquierdo, es k menos 1 sobre 4. Pero como son apenas 4 términos, podemos escribir la suma explícitamente. La suma de Riemann asociado a f, la partición, y esto C sub k en particular, sería f del primero. Como estamos trabajando en el primer intervalo, con el extremo izquierdo es 0. O sea, sería f de 0 por el largo del intervalo, 1/4. Más f de 1/4 por también 1/4 largo del segundo intervalo. Más f de 1/2 por 1/4. Largo del intervalo siempre es 1/4 en este ejemplo. Más f de 3/4, ahora en el último intervalo de la partición, por 1/4. Y como la f tiene una fórmula que es x elevado a 3, nosotros simplemente reemplazamos. 0, voy a factorizar el 1/4, más 1 sobre 64, más 1 sobre 8, más 27 sobre 64. Estoy evaluando la función en cada uno de los puntos. Todo eso multiplicado a fin de cuentas por 1/4. Bueno, una vez que ustedes ya escribieron explícitamente la suma de Riemann, como podemos ver aquí, el ejercicio como que pierde un poco la gracia, pero igual tenemos que llevarlo hasta el final. Aquí simplemente reemplazar la f por su fórmula y calcular, y llegar a la expresión más simple posible. Aquí tomamos denominador común 64. Bueno, el 0 es neutro. 1 más, aquí debería ser 8 sobre 64, más 27 sobre 64, por 1/4. Y eso arriba me da 9 más 27 es 36. Y abajo lo voy a dejar como 64 por 4. Y dejarlo expresado de la forma más simple posible. Simplifico esos 4, arriba me queda un 9. Y eso es 9 sobre 64. Ese 9 sobre 64 viene a ser el área de esos rectángulos puestos ahí. Que ciertamente es menos de lo que nosotros estamos buscando. Si nosotros queremos encontrar el área de forma exacta, bueno, es más que 9 sobre 64, pero la aproximación es eso. No sé si con eso explica un poco la idea de lo que queríamos hacer.
Ahora voy a aprovechar el ejemplo para explicar el proceso de la suma de rimas para el cálculo de una integral. Que eso igual es ejercicio para verificar que estamos entendiendo bien todo el proceso de lo que hicimos hasta ahora. Imaginemos que con todas las herramientas que tenemos en el curso hasta ahora queremos encontrar el área bajo el gráfico de la función. O sea, está acotado arriba por el gráfico, abajo por el eje X, y a la derecha por la recta vertical X igual 1. Entonces yo quiero encontrar esa área. Entonces los pasos que uno sigue normalmente son los siguientes. En primer lugar, define una partición, pero no una partición fija, sino que una partición que dependa de n. Y vamos a dividir, para el ejemplo, en n intervalos del mismo largo. El texto dice del mismo ancho. Entonces la partición viene a ser 0, 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, vamos a escribir muchos de estos, hasta el final n sobre n, que es 1. Esencialmente lo mismo que hicimos aquí arriba, solamente que arriba era n igual 4, ahora lo vamos a hacer para un n cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? El x sub k es k sobre n. Para todo k, que va en 0, 1, 2, 3 y así, hasta n. Ahora nosotros sabemos que el largo de cada uno de los intervalos es 1 sobre n. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, en cada intervalo de la partición, elegir un punto. Como los intervalos son desde x sub k menos 1 hasta x sub k, lo conveniente es elegir el extremo de la derecha, al menos para que los cálculos sean bien simples. En este caso, como la función es creciente, elegir extremo derecho es lo mismo que considerar una suma superior. Sin embargo, eso no es no es válido, digamos, siempre. Si uno quisiera trabajar siempre con funciones, o sea, con sumas superiores o con sumas inferiores, uno tendría que tomar en cuenta los intervalos donde la función es creciente y decreciente, y eso hace los cálculos innecesariamente más difíciles. Para nosotros basta con elegir siempre el extremo de la derecha para que la fórmula sea c sub k igual k sobre n, o bien los extremos de la izquierda para que sea k menos 1 sobre n. Si en el ejercicio estuvieran en la obligación de elegir el extremo de la derecha o el de la izquierda, o el punto medio, o alguno otro que ustedes les proponen, ustedes siguen de acuerdo con eso. Pero si hay libertad para elegir la partición que queramos, bajo ciertas condiciones, esta es una elección razonable. Dividir el intervalo en partes iguales y elegir extremos derechos, porque todos los términos que van a aparecer en la expresión de la sumatoria son relativamente simples. Y vamos a ir a la siguiente página.
construimos la suma de Riemann. En el libro le llaman como S sub P de F, o sea, no sé si en el libro, pero por lo menos los apuntes que estamos siguiendo, las presentaciones. Esencialmente, como nosotros tenemos una forma bien precisa de definir la partición y los extremos derechos, esencialmente nuestra suma solamente depende de n. Así que por una vez voy a anotar así, en vez de anotar como sugieren los apuntes, o como dijimos antes. Como no quiero sobrecargar la anotación y a fin de cuentas solamente me interesa el valor del n, entonces la suma que nosotros vamos a considerar es la sumatoria desde k igual 1 hasta n de f de s sub k delta x sub k. Vamos a desarrollar esto porque nosotros conocemos todo lo que necesitamos. F de k sobre n por 1 sobre n. La función es f de x igual a x cubo, la fórmula de ella, así que tenemos k al cubo sobre n al cubo por 1 sobre n. Para escribirlo de una manera ligeramente distinta, vemos que el n es constante para la sumatoria, así que podemos sacar los factores n de ahí y me queda 1 sobre n a la cuarta. Por la sumatoria de k al cubo, k desde 1 hasta n. Y aquí viene el paso que es crítico para saber si esto, o que normalmente es el paso crítico para saber si esto lo podemos calcular o no, que es resolver la sumatoria, dar una fórmula explícita a partir del n, una fórmula cerrada. Este paso es, insisto, es paso crítico que si nosotros sabemos resolver la sumatoria vamos a poder llevar todo esto típicamente hasta el final, y si no sabemos resolver la sumatoria, si no supiéramos resolver la sumatoria tendríamos que recurrir a las herramientas que vamos a definir durante la semana que viene. Esto es 1 sobre n a la cuarta por... Entonces todo funciona gracias a que sabemos resolver la sumatoria. Nosotros dijimos en su momento esto es n cuadrado, n más 1 cuadrado sobre 4. Simplificamos algunas cosas como los n cuadrados con 2 de los factores n. Esto igual n más 1 paréntesis al cuadrado sobre 4 n cuadrado. Entonces, ¿qué hicimos? Ahora sabemos que cuando el intervalo de 0 hasta 1 se divide en n intervalos del mismo largo, en cada intervalo de la partición elegimos el extremo de la derecha, y a partir de eso definimos una suma de Riemann. La suma de Riemann es igual a esta expresión que tenemos al final. Y por una vez voy a explicar todos los detalles porque en el fondo nosotros sabemos que la función es integral, probablemente esto lo pueden indicar al principio. La función es continua. Entonces la función es integrable. Y la integral desde 0 hasta 1 de la función x cubo de x es igual al límite de esto cuando n tiende a infinito. Límite cuando n tiende a infinito de una suma de Riemann, que nosotros sabemos solamente dependía de n, así que la voy a anotar como s sub n. Y aquí ya es un problema de límite de sucesiones. Ustedes, por lo que entiendo, saben resolver.
Bueno, n más 1 sobre n tiende a 1. Si lo elevo al cuadrado sigue tendiendo a 1 y multiplicado por 4 en el denominador, ese límite es un cuarto. Así que el área bajo el gráfico de la función, desde 0 hasta 1, es igual a un cuarto. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo quieran preguntar sobre esto? Bueno, lo que hicimos hasta aquí es más de lo que pedía el problema originalmente. El problema decía, divida el intervalo en 4 partes iguales, escriba una suma inferior y calcúlela, lo cual va a ser un valor aproximado. Si volvemos, eso 9 sobre 64 es cercano a un séptimo, algo así como 1,4 por ahí cerca. No es quizá una aproximación muy buena para el 0,25 que viene a ser todo el área, o sea, igual estamos perdiendo mucha área. Y eso en la figura, a pesar que la figura no está a escala, igual se nota que estamos perdiendo mucha área. Sin embargo, si ustedes hubieran dividido, por dar un ejemplo, en 10 partes iguales, tomando una suma inferior y después tomando una suma superior, que en el fondo es lo mismo a lo que hicimos antes, ya tendríamos valores más cercanos a lo que estamos buscando. Y si en vez de 10 hubieran tomado 100 puntos, con mayor razón. Solamente que eso es como medio tramposo en el sentido de que quizás esta suma con muchos términos, si lo dividimos en partes iguales, se puede calcular por una fórmula. Bien. Al parecer no hay más dudas por ahora. Igual vamos a ver Profe, esta. ¿Sí? yo tengo una duda de un ejercicio de la clase pasada. Ya lo vamos a buscar. Eso estaba en el apunte, ¿verdad? Sí, Ya lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque para que veamos bien cuál es. Ya. ya. En el tercero, yo dividí la integral entre -1 y 0 y de 0 a 1. ¿Ya? Y, y luego pensé en el seno que es impar y que es simétrico con respecto al origen. Entonces las áreas me darían igual, pero una negativa y una positiva, y me daría 0. ¿Sí? Pero no sé si eso es válido porque la función no es solamente seno, sino es como muchas cosas. No sé si es válido eso. Sí, es válido. Lo voy a pasar a explicar dado que lo ha mencionado. Vamos a explicar de qué se trata esto. Tenemos esta función de aspecto aparentemente complicado. No queda muy claro cómo hacer el gráfico de la función, excepto que toma valores positivos entre 0 y 1, pero no mucho más que eso. Así que, pero no me importa tanto ese detalle. Lo que sí me importa, esto lo voy a llamar como f de x, y que es una función impar. De hecho, f de menos x tiene que ser igual al f de x, pero cambiado de signo. Veamos si eso se cumple o no. Tenemos el seno del seno de menos x por el seno cuadrado de menos x más 1. Como la función seno es impar, entonces me queda el seno de menos seno de x por, bueno, aquí me queda paréntesis, menos seno de x al cuadrado más 1. En el primero, nuevamente, que la función seno es impar, así que me queda menos seno, el seno de x. Y en el otro paréntesis, el factor menos 1 elevado al cuadrado no se va a notar. O sea, queda un factor 1 que es constante.
O sea, que es neutro. Ahí sí. Aquí está el menos, atención con eso. Así que tengo menos f de x. Insisto, de aquí en más la explicación es gráfica, por lo que voy a indicar, a pesar de que no sé cómo es el gráfico de la función, pero sí puedo decir que entre 0 y 1 la función seno es creciente, así que todo esto es creciente y eso me va a ayudar para hacer el gráfico. Les voy a mentir un poco en el sentido de que no sé exactamente cómo es el gráfico de la función, pero vamos a poner algo así. Desde 0 hasta 1. Y por acá tengo que colocar el reflejado. Una cosa así. Así que sí, ustedes pueden separar desde menos 1 hasta 0 y desde 0 hasta 1. En el primer cuadrante tenemos un área que se considera positiva. En el tercer cuadrante tenemos algo que se considera negativo y se cancelan. Por lo tanto, efectivamente, esa integral es igual a 0. Básicamente aquí tenemos áreas iguales. Así que sí, es correcto. Profe, entonces siempre tengo que hacer esa justificación de que la función es impar, ¿cierto? Sí, si fuera el caso, tenemos una función impar y además tenemos un intervalo desde menos 1 hasta 1 en este caso. Es simétrico en el 0. O sea, Ya, la misma distancia se recorre hacia la izquierda que hacia la derecha y se va a producir esa cancelación. ya. Gracias, profe. Ahora ya para cerrar este ejercicio en particular, podemos decir que este fenómeno, que si tenemos una función impar, entonces la integral de ella en un intervalo de estas características es 0, eso lo vamos a revisar como teorema más adelante. Después del teorema fundamental vamos a hablar sobre el método de sustitución, y teniendo el método de sustitución vamos a tener algunas situaciones como la de este tipo. Solamente que ya tenemos las herramientas menos geométricas para decir que esto se cumple. No sé si quieren preguntar algo más. Todavía tenemos algo de tiempo en la clase. Vamos a tener un poco la grabación antes de ir al siguiente ejercicio. Y vamos a cerrar con un ejercicio en el cual debemos calcular la integral de la función raíz cuadrada de x desde 0 hasta 1. La función es continua en ese intervalo, así que veamos cómo podemos usar las sumas de Riemann más el proceso de límite para hacerlo. Si procedemos igual que antes, es decir, dividiendo el intervalo en partes iguales, veamos qué nos queda. Si x sub k fuera igual a k sobre n, delta x sub k igual a 1 sobre n también. Y c sub k fueran los extremos derechos, de nuevo k sobre n. Entonces la suma de Riemann asociada, que solamente depende de n, viene a ser la raíz de k sobre n por 1 sobre n. Y esto es, bueno, raíz cuadrada de una fracción es raíz cuadrada del numerador sobre la raíz cuadrada del denominador, y sacando los factores comunes, me quedaría 1 sobre n raíz de n por la sumatoria desde 1 hasta n de la raíz cuadrada de k.
Aquí tenemos un problema porque esta sumatoria se ve difícil de calcular explícitamente. Nosotros dijimos que pueden haber problemas si esta sumatoria es difícil de calcular porque si no la podemos calcular después, ¿cómo aplicamos límite para obtener la integral? Probablemente no se pueda calcular explícitamente, así que lo voy a dejar por lo menos así. Vamos a ser optimistas. Vamos a decir que esto es difícil de calcular. Entonces, vamos a cambiar la estrategia eligiendo otra partición. Y de hecho este ejercicio apareció en una evaluación del semestre pasado, con la diferencia de que les decían cuál era la partición a considerar. Entonces nuestro x sub k va a ser k al cuadrado sobre n al cuadrado. Todavía estamos dividiendo el intervalo de 0 a 1 en n partes, pero no son partes iguales. Estamos eligiendo otra forma de dividir, que también va a servir para nuestro efecto. Ahora sí, tenemos que calcular delta x sub k. Esto va a ser k cuadrado sobre n cuadrado menos k menos 1 al cuadrado sobre n menos 1 al cuadrado. No, disculpe, sobre n cuadrado. No son todos los intervalos del mismo tamaño, pero igual se puede calcular esto y es 2k menos 1 sobre n cuadrado. Entonces lo que nosotros acostumbrábamos a escribir al final en el delta xk, que siempre era 1 sobre n o constante sobre n, ahora no, ahora es un poquito distinto, pero igual se puede trabajar. Podemos observar que de todos los intervalos de la partición que tienen distintos largos, a medida que aumenta el k, el largo del intervalo aumenta. Y el más grande viene a ser el último. Así que la norma de la partición, que también depende de n, es el último. 2n menos 1 sobre n cuadrado. Y eso tiende a 0 cuando n tiende a infinito, así que estamos en condiciones de usar este tipo de particiones. Recuerden que la norma de la partición tiene que tender a 0. Y aquí se cumple. Vamos a elegir como c sub k los puntos de la derecha, así que de nuevo esto va a ser k cuadrado sobre n cuadrado. Y ahí estamos en condiciones de escribir la suma de arriba. En la suma desde 1 hasta n de f del c sub k por delta x sub k es la sumatoria de la raíz de k cuadrado sobre n cuadrado por 2k menos 1 sobre n cuadrado. Eso es la suma del k sobre n por 2k menos 1 sobre n cuadrado. En el numerador tenemos 2k al cuadrado menos k. Y en el denominador tenemos n al cubo. Así que es 1 sobre n al cubo. La sumatoria del k cuadrado y la sumatoria del k sabemos resolverla, así que tenemos 2 veces n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 menos n por n más 1 sobre 2.
Me parece que estamos haciendo las cosas bien. Sí, perfecto. Ya, pero una vez simplificamos lo que podemos simplificar. Estos factores n con uno de los de fuera, así que me quedan dos factores afuera. Y dentro de esto, el 2 de aquí con el 6 de acá me queda un 3 aquí. Así que nuestra suma es n más 1 por 2n más 1 sobre 3. Es el primer término por n cuadrado en el denominador. Menos n más 1 sobre 2n cuadrado. Por lo tanto, la integral que estamos buscando es de 0 a 1 de la raíz cuadrada de x. El límite, cuando n tiende a infinito, de los s sub n. ¿Y ese límite cuánto es? Aquí tenemos n más 1 sobre n tiende a 1, 2n más 1 sobre n tiende a 2, así que la primera fracción tiende a 2 tercios. Menos, y en esta fracción de aquí, el denominador tiene grado mayor que el numerador, así que eso tiende a 0. Resultado final, la integral entonces igual a 2 tercios. Entonces ahí tenemos como muestra un ejercicio que se puede calcular una integral de una cierta función recurriendo a una partición que cumple cierta propiedad, pero que no es en parte igual. Estamos listos con el tiempo de la clase. No sé si quieren preguntar algo antes de cerrar la clase de hoy. Parece no, así que vamos a dejar la clase hasta este punto. Siempre gracias por su atención. Nos estamos encontrando en una próxima clase.